Hola, ¿qué tal? Martín y Eduardo, y gracias por llamarme y por invitarme a participar. No, por favor, muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo de que hablemos de este tema, que son temas realmente importantes, que hay que darle difusión, que hay que conversarlos, que hay que hablarlos, y lo Ujú. venimos advirtiendo desde la pandemia, ¿no? Hubo una caída en los índices de vacunación que lamentablemente no se recuperó. ¿Cómo es la situación en Argentina? Sí, en Argentina, en realidad, el Ministerio de Salud reporta cifras que muestran que hubo, según la vacuna, esto es muy variable, según el momento de la vida de los chicos, porque no hay que olvidar que el calendario de vacunación de Argentina es uno de los más grandes que hay en la Sí, región. O sea, tienen muchas vacunas, entonces es bastante despareja, digamos, la adherencia, se dice en el rubro, la adherencia que hay según el momento de si es la vacuna, son vacunas prenatales, si es el ingreso de la primaria o de cuáles estamos hablando. Pero en realidad lo que decía es que hubo una mejora después de la pandemia, y lo que es llamativo de las cifras que ahora advierte la OMS a nivel global lo que dice es que hubo un estancamiento en 2023. ajá, O sea que lo que tendría que haber mejorado en realidad no mejoró. Pero en Argentina particularmente lo que hubo es una caída entre 2022 y 2023, y es bastante estrepitosa en algunos casos y llama mucho la atención. Y claro. en este punto, si me permiten, hay que hacer hay que poner un asterisco, una nota al pie, Ujú, y aclarar lo que dice el Ministerio de Salud, como para por lo menos tenerlo en mente y estar alerta a qué va a pasar en las próximas cifras que se reporten, que ellos dicen que van a ser más o menos el mes que viene. Y es que en realidad hubo un cambio en la forma de reporte en los últimos años, en particular desde el año pasado. Se está intentando que todas las provincias reporten, no sé si se acuerdan del famoso sistema SISA, que es sí, donde se notifican las vacunaciones y otros temas de salud que son de notificación obligatoria, y que esas notificaciones se hagan a través de un sistema que se llama NOMIVAC, que obliga a cada epidemiólogo o cada persona en cada centro de salud que consigne que una persona se vacunó con tal vacuna, a consignar el nombre y apellido de la persona que la recibió. Esto hasta claro, ahora no era obligatorio, es decir, empezó a tratar de ser obligatorio en los últimos años. No tengo claro cómo es la reglamentación en cada provincia, pero lo cierto es que es muy trabajoso para el personal hospitalario consignar en cada vacuna que dan, no solo ellos anotarlo y no solamente anotar en la libreta de vacunación del nene en cuestión, ujú, sino además subirlo después al sistema nacional con el nombre, apellido y DNI de la persona. claro, De esa claro. manera, Nación puede tener un seguimiento de quienes no están vacunados con mucha más precisión, y si tuviera la voluntad de hacerlo, salir a buscar a los chicos que no se están vacunando. Claro, claro. O sea, la utilidad sería enorme si se hace. Algunas provincias están más avanzadas que otras, y lo que dice Nación es que las cifras que tiene la OMS y las cifras que ellos mismos tienen un retraso en la notificación, precisamente porque se está tratando de presionar a las provincias a que entreguen los datos nominalizados. Claro, O sea que lo que hay es un gran atraso, no necesariamente una gran caída. claro. No obstante, el Ministerio de Salud, y esto me consta que al ministro Mario Russo le preocupa, se sabe, también le preocupaba a Carla Bizzotti por igual, que hay una caída en la vacunación generalizada a nivel mundial, y que en Argentina, que era un país intachable en este sentido, también está ocurriendo. Claro, claro. Es bueno que nos aportes este dato, Irene, sobre el subregistro de la vacunación, porque, a ver, si se corrige eso, probablemente estemos en los mismos niveles que estábamos en 2022, por lo menos lo que uno quiere creer. Ahora, aún así, los niveles de 2022 no son los óptimos tampoco, ¿no? No, Están casi no 10 son puntos por óptimos, debajo. no son óptimos, pero no es lo mismo que, por ejemplo, la BCG, que es una vacuna neonatal, o Sí, sea, es la primera vacuna junto con la de hepatitis B que recibe un nene al nacer, un bebé, ¿sí? Y que es una vacuna sumamente importante que previene nada menos que el contagio de tuberculosis, enfermedad de la mm, cual aparecen casos en sí, Argentina, ¿sí? Esa, por ejemplo, tenía una cobertura, informa el Ministerio de Salud, la OMS informa cifras peores, un poquito peores, el Ministerio de Salud dice que son más atrasadas en ese sentido. ajá, Informa 80% de cobertura, pero en 2023 cayó a 72% de cobertura, ¿sí? claro.
y en 2018 estábamos en 84% de cobertura. O sea, en realidad la pandemia lo que hizo fue acelerar un fenómeno que ya venía ocurriendo, que es digamos, algunos médicos estiman que hay que llamarlo una desconfianza en las vacunas, claro. O cierta inseguridad con respecto a vacunar, que en parte está en algunos países, esto dice la OMS, ligado a las condiciones de pobreza, y hay otros médicos que opinan distinto, digamos, que dicen un poco puede ser en gente que está en situación de muchísima vulnerabilidad, que no puede llevar a vacunar a los chicos, y en otros casos, gente de poder adquisitivo alto que no quiere llevar a vacunar a los chicos. Pueden pasar las dos cosas. Claro. En ese sentido sería muy importante tener datos nominalizados, porque sabríamos en qué provincias cae más la vacunación y en qué sectores de la población. Claro. Claro, o sea que lo que exige el Ministerio de Salud podría ser muy útil nominalizar. Sí, totalmente. Claro. Y sobre los porcentajes hay que decir algo que me parece central, porque la gente, cuando uno dice no, pero hay 80% de cobertura, uno dice, bueno, pero eso es una cifra buenísima. La verdad es que en términos de vacunología, 80% no es una cifra buena. Lo bueno es de 90 para arriba. Y yo estaba el otro día que hablaba con colegas nuestros de otra radio sobre este tema, pensaba qué analogía se podría plantear, porque uno en general, un 80% es equivalente a sacarse un 8 en una prueba, y un 8 es una muy buena nota. Claro. Pero ¿qué tal si uno dijera, bueno, yo el 80% de las veces que salgo de mi casa, cierro la puerta, pero el 20% de las veces la dejo abierta, la puerta a mi domicilio, ¿sí? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es mucho o es poco? O sea, esa ventana de riesgo de 20%, si uno dejara o la puerta del auto abierta, es un riesgo gigantesco. Bueno, ese riesgo, esa ventana de posibilidad es, digamos, el riesgo de reintroducción de enfermedades como el sarampión, que eso es una de las mayores advertencias que hace la OMS, que está volviendo a haber casos de sarampión en el mundo, y de enfermedades como poliomielitis, por ejemplo, o tuberculosis. Claro. Creo que es paradigmático lo del sarampión que nos mencionaba, porque lo habíamos erradicado de la República Argentina. Hubo una ligera caída en el nivel de vacunación durante la gestión de Mauricio Macri, que tampoco fue tan abrupta la caída, y empezaron a aparecer los casos de sarampión. Es decir, esto que nos mencionaba usted de tener más de 90 y que caiga 72, y bueno, ahí podemos ver quizás en ese ejemplo lo que puede llegar a pasar. Sí, es tremendo. Yo no tengo las cifras para sarampión del Ministerio de Salud de Argentina en este momento porque no me las pasaron, pero tengo las de la OMS. La vacuna contra el sarampión está dentro de la triple viral, perdón, con rubiola y papera, sarampión, rubeola y papera. Y se dan dos dosis. La primera es a los 12 meses de vida, y esa tiene una cobertura, dice la OMS, y según el Ministerio son cifras un poquito atrasadas, o sea, podrían ser un par de puntos porcentuales más. En la primera dosis, a los 12 meses, la cobertura es del 80%, o sea, ya de por sí no es buena. Pero a los 5 años en preescolar, ¿sí? Y hay que acordarse que en muchas escuelas no se controla la libreta de vacunación de los chicos cuando se anotan a la escuela, y por lo tanto pueden pasar toda la vida sin vacunarse. La cobertura de la segunda dosis es del 54%, dice la OMS, según los datos de 2023. Es una cobertura muy, muy baja. Y la verdad es que chicos que no se dan la triple viral, por ahí ellos mismos no se contagian nunca de nada. Pero, quiero decir, por ahí ellos se contagian por ejemplo, de rubéola, pero no desarrollan una infección o una enfermedad grave. El problema es el riesgo de que ellos contagien a otros, ¿sí? Y por ejemplo, la rubéola es una enfermedad que puede generar malformación en personas gestantes, o sea, en bebés por nacer. Entonces, es sumamente grave no comprender que la vacunación es una estrategia de prevención colectiva y no una estrategia de protección solamente individual. Claro. Qué preocupante, Irene, esto que nos menciona, que no se controle algo que debería ser de manual, ¿no? El control del calendario de vacunación en las escuelas. Sí, exactamente, pero no están obligadas las escuelas, o sea, a ver, no sé si están obligadas, seguramente depende entre las provincias, pero sin dudas en las escuelas de gestión privada muchas veces se puede llegar a hacer la vista gorda en el control de la libreta sanitaria. Claro. Y se pague en la las cuota, públicas, no hay problema.
¿Cómo? Que digo, en el privado mientras se pague la cuota a veces no hay problema, ¿no? Claro, pero y en las públicas también hay otro problema, y Sí. este es un problema que alguna vez alguna fuente me decía que es un problema histórico, que es que los docentes no quieren controlar tampoco la libreta de vacunación de los chicos, que hay ahí un conflicto gremial, que ellos dicen, quizás tengan algo de razón, ellos dicen, yo no estoy capacitado para entender si es genuina la libretita que me están trayendo y mirar vacuna por vacuna a ver si está en forma este calendario, digamos, si está cumplido el calendario. Claro. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de cuál es la minuciosidad con la que los docentes miran eso en el momento en el que anotan a los chicos. Claro. Por otro lado, nadie chequea al momento de egresar de la primaria ni en la inscripción a secundaria. Y, por ejemplo, uno de los mayores problemas de cobertura en vacunas están las vacunas que reciben los adolescentes, los preadolescentes en realidad, que son 2 dosis contra el virus de papiloma humano, el HPV, que es un virus que previene cáncer. Sí. O sea, y es una vacuna sumamente importante y tiene unas cifras malísimas. Corregime si me equivoco, pero según la OMS está al torno al 20%, ¿no? A nivel global, el nivel. El HPV, bueno, Sí. eso no me la sé exactamente, tendría que abrir el documento de la OMS, no lo tengo delante mío, pero Claro. a nivel global sí, seguramente sea súper malo. Claro. Estoy viendo, no tengo tampoco del Ministerio de Salud en este momento, pero ahora Es la bajo. cobertura sobre todo de la segunda dosis y en general más en los varones que en las mujeres, porque los varones también se la tienen que dar porque Sí, ellos sí. pueden contagiar, Sí, es muy mala. claro, Y es una vacuna que con solo una dosis no sirve demasiado, necesita el refuerzo. claro, sí se entiende. De ahí la importancia, Irene, que hagamos este tipo de notas, ¿no? Que la gente se eduque también o se forme un poco con nosotros de la importancia de la vacunación. Sí, y una cosa que yo hablaba con 2 médicos la semana pasada sobre este tema, que me parece importante. Si bien el fenómeno ya ocurría durante la pandemia, como todos vimos cómo actuó el SARS-CoV-2, el COVID, que es que nos enfermaba y enseguida manifestábamos síntomas. Entonces la vacuna parecía como el Superman de la historia, ¿no? Sí. Pero con estas enfermedades nosotros no tenemos síntomas, o sea, son vacunas que nos van a prevenir de tenerlas, pero no tenemos, es invisible el enemigo, Claro. eso quiero decir. Entonces, pareciera que colectivamente empezó a surgir una sensación de que nosotros podríamos elegir no darnos estas vacunas, ¿no? Claro. Como Claro. no hay percepción del riesgo. Entonces, algo de eso se podría estar escurriendo y desapareciendo, Claro. esa percepción de riesgo. Y me parece que esto es lo que hay que volver a concientizar. Claro. Irene, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, Martín, un saludo, hasta luego. Que tengas un buen día. Hablábamos con Irene Harman, periodista especializada en ciencia y salud.